Continuamos con Original TV con Darío Medrano, su programa de todos los domingos, aquí ya al inicio de la tarde. Hoy nos acompaña un experto en asuntos agrícolas, sobre todo en los insumos para los cultivos, ¿verdad? Hoy nos acompaña Ramón Castillo La Chapelle. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Medrano. ¿Cómo le ha ido? Bueno, bien. Hasta ahora bien. Mientras tanto, ¿no? Podemos decir. Sí, claro que sí. Un gusto estar aquí en su programa. Hace unos días que habíamos cuadrado para que te viniera al programa y hablamos de estos temas tan interesantes que el país necesita saber, por ejemplo, con los cultivos, porque la gente entra a los cultivos y ve los cultivos y no sabe a veces al peligro a que se abstiene de cuando entra a un cultivo, que algunos insumos agrícolas que son venenosos. ¿Cómo se está manejando ese tipo de insumos? Sí, el manejo de los insumos es muy diverso porque hay una serie de elementos que se debe de tomar en cuenta para el manejo. Los insumos agrícolas, refiriéndome específicamente a los plaguicidas, son los productos más controlados que hay en el mundo, los productos más regulados que hay en el mundo. Para usted usar un insumo de este tipo en el sector agropecuario, usted tiene que buscar siempre un producto que esté registrado en el Ministerio de Agricultura, primero. Segundo, que leyendo su panfleto vea que está recomendado para ese cultivo. Ahí empieza todo. Indudablemente que cuando usted va a usar un insumo de la protección del cultivo de tipo de plaguicida, siempre es importante que usted agote todos los otros requerimientos para la utilización de esos insumos. Primero dice a medidas preventivas y después estos insumos forman parte de lo que son las medidas curativas. En ese sentido, cuando usted tiene una plaga, una enfermedad o una maleza en un cultivo, siempre usted se va por medidas preventivas, métodos culturales, métodos genéticos, métodos físicos. Entonces, cuando agota toda esa parte de las medidas preventivas, usted se va a las medidas curativas. Y cuando se va a las medidas curativas, usted tiene que irse primeramente por los productos etológicos, por los productos biológicos y finalmente por los agroquímicos. Entonces ahí ya usted toma la decisión. Ahora, ¿cuándo usted toma la decisión de usar un producto agroquímico? Cuando ese producto sobrepasa el umbral económico, el nivel de daño económico que está haciendo esa plaga en ese cultivo. No es algo así como que apareció un gusano en el centro de una plantación y yo voy a recurrir a un agroquímico. Fíjese las etapas que se han ido llevando, las que se han ido agotando para llegar a decidir por un insumo plaguicida. Una vez usted decide eso, usted tiene que ver ya los puntos que le dije, si está registrado en el Ministerio de Agricultura, si está indicado para ese cultivo, si está indicado para esa plaga. Después de eso, usted tiene que chequear en el momento de aplicación, tener su protección adecuada, llevar a cabo en esa aplicación, además de la protección adecuada para aplicar un plaguicida, hacer el triple lavado. Cuando usted está aplicando un plaguicida, usted tiene que hacer un triple lavado de ese envase que va a quedar. Ese envase que va a quedar cuando usted está preparando la mezcla, usted debe de coger agua del tanque donde usted está preparando la mezcla, echársela al envase, moverlo por 20 segundos y volverlo a echar a ese envase. En ese envase ya usted va a hacerlo 3 veces y después va a romper ese envase para que no se reutilice. Nadie lo puede utilizar. Nadie lo puede utilizar en otras cosas, porque era muy común antes, en algunos envases, sobre todo si eran envases de aluminio, la gente lo lavaba muy bien, bonito, lo cogía para tomarse su cafecito por la mañana, porque mantenía el calor, etcétera. Por eso es un producto que no se debe reutilizar su envase. Después de eso, cuando usted comenzó a aplicar con la protección adecuada, tiene que saber que el momento de aplicación tiene que estar relacionado al momento de cosecha. La mismo panfleto le va diciendo, usted tiene que aplicar este producto 15 días antes de la cosecha, 10 días antes de la cosecha, algunos 24 horas antes de la cosecha. Entonces ya tomando ese reglamento, usted aplica el producto. Y finalmente, cuando usted lo terminó de aplicar con toda la protección que van desde la cabeza hasta los pies, usted debe de regresar a eso. Cuando lo dice la etiqueta, hay productos que usted tiene que regresar al campo 24 horas, 36 horas, 48 horas después de aplicar. Porque hay muchos productos que por la presión de vapor se quedan en el aire
suspendidos y se mantienen en el tiempo, y cuando usted entre y de repente esas gotas que se han quedado suspendidas y no se han degradado por el efecto del sol o de la brisa que la ha llevado a otro lugar, usted puede quedar intoxicado. Entonces son una serie de medidas que usted debe de ir llevando a cabo para evitar causas mayores. Eso te iba a preguntar. He visto mucha gente que han tenido que ir de emergencia al médico intoxicadas, y cuando el médico le pregunta, ¿qué tú comiste? Bueno, yo me comí una guayaba, o yo me comí una cereza, o me comí una fresa. Resulta que cuando le hacen el examen toxicológico encuentran partículas precisamente de algún insumo agrícola, algún plaguicida, porque fue que consumió eso junto con la guayaba. ¿Qué pasó? ¿La guayaba se cultivó antes de la fecha, antes de la fecha, o no la lavaron? Puede ser que se cultivó antes de la fecha, seguro. Y desde luego todo tipo de fruta o vegetal que nosotros vayamos a consumir debe ser lavado previo a consumirlo. También hay otro elemento importante que muchas personas no toman en cuenta. Cuando yo aplico un plaguicida, yo tengo que ver cuán lejos yo estoy de la escuela, cuán lejos yo estoy del hospital, cuán lejos. Entonces, las aplicaciones de plaguicida tienen que estar cerca de 100 metros mínimo de todo tipo de centro donde congreguen personas, sea escuela, hospitales, lo que sea. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta también, porque muchas veces usted está aplicando y hay deriva del producto. Si lo aplica por avión, mucho más todavía, porque usted está aplicando un producto que puede ser arrastrado por el aire y caer encima de una persona, ya de manera como si fuera ir encima de la plaga. Y desde luego va a afectar a esa persona. Entonces, son elementos que hay que tomar muy en cuenta. Una vez usted termine esa aplicación y esos envases que usted le hizo el triple lavado, usted debe de recogerlo, llevarlo a un centro de acopio donde están determinados la colección de esos materiales. Hoy día, hablando de lo que son la recogida de los envases plásticos, los envases vacíos de plaguicida, la ley de modernidad e inocuidad que lleva Estados Unidos con el FSMA, que le dicen la ley FISMA, está recomendando, está sugiriendo y está ya exigiendo que en las fincas donde se aplique plaguicida, esos plaguicidas no deben de tener ningún tipo de plástico regado en la finca. Cuando está hablando de eso, le estoy diciendo que no se debe de dejar ningún tipo de plástico en la finca, no debe de dejar ningún tipo de plástico en los canales, no debe de haber ningún tipo de plástico en los ríos, arroyos, etc. Entonces, es un programa que nosotros queremos que todo el mundo tenga conciencia de que no se debe dejar nunca un plástico en la finca, y ese plástico debe de colectarse en saqueta y llevarse a un centro de acopio que disponga el Ministerio de Agricultura, a quienes nosotros le hemos sugerido que a los importadores se le cobre un dinero por servicio, no como impuesto, porque los impuestos solamente lo pone el Congreso Nacional, sino que se le cobre un dinero por servicio para que se pueda elaborar un programa desde el Ministerio de Agricultura para recogida de envases, pero que no termine en recogida de envases, porque el Ministerio de Agricultura no es un colector como si fuera un ayuntamiento, sino que también cree un programa de concientización de la importancia que hay en no dejar los envases vacíos en las fincas, en los arroyos, en los ríos, y colectarlo en saquete y llevarlo a los centros de acopio. Entonces, ese tipo de situación hace que nosotros podamos disminuir la huella ambiental y que haga menos efecto al medio ambiente y a la salud de la persona. Eso es algo que es muy importante, son de los requerimientos para certificación de fincas para exportación y consumo local. Eso ocurre mucho, sobre todo en plantaciones agrícolas como en Constanza, por ejemplo, que se produce mucho a cielo abierto, afuera de invernaderos. Pero he visto que en un cultivo de papas, por ejemplo, que ponen el abono, ponen los abonos, los agroquímicos, y lo dejan mucho tiempo ahí, los plásticos, no los recogen. Sí, fíjate que en Constanza se ha adquirido una conciencia increíblemente grande. Allá en Constanza un grupo de personas se reunieron y formaron un centro de acopio en Tireo, por la señora María Reina, principal dueña de la empresa Tocantín, que se dedica principalmente a producir papa y algunos otros vegetales. Ella, junto con un grupo de personas,
hicieron un centro de acopio. El centro de acopio todavía no está funcionando porque están esperando de las autoridades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente, un empleado para darle un manejo a ese envase vacío. Por allá tiene mucha conciencia de la necesidad de recoger los envases vacíos en todo tipo de fincas, en arroyos, en canales, en ríos, en todo. Porque allá la presa de Pinalito llegó un momento que estaba llena ya en el contraembalse de envases plásticos vacíos que tira la gente. Y muchos de esos envases plásticos contaminados, son plaguicidas, sí, que contamina el agua, contamina el medio ambiente. Entonces, ese tipo de situación debemos nosotros de trabajar en aumentar nuestros niveles de conciencia sobre el daño que está causando esa situación. ¿Hasta qué punto, Ramón, podría ser perjudicial para la salud el uso indiscriminado de estos agroquímicos muy cerca de donde vive la gente? Por ejemplo, en plantaciones agrícolas como en Constanza vemos una plantación, pero detrás de la plantación hay 4, 5, 7, 10 casas, o sea, que viven gentes, ¿no? Eso no puede ser dañino cuando hay un contacto directo. Sí, indudablemente que sí, pero en Constanza, por la historia misma y la historia misma de la participación de compañías y de programas que se han llevado a cabo, se ha creado mucha conciencia. Se ha ido aprendiendo. Uno de los programas importantes que se ha llevado a cabo en Constanza fue Farmer Support Team, llevado a cabo por la CIBA Gay y dirigida por el doctor Modesto Reyes Valentín, que fue el último decano de la Facultad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Llevó un programa muy bueno, muy interesante, que enseñó mucho a la recogida de envases, a la destrucción de los envases, a la aplicación de plaguicidas, a la no aplicación de la duplicidad de plaguicidas. Muchas veces usted está aplicando un Manco C de una marca y aplica un Manco C de otra marca y está duplicando una dosis. Entonces está duplicando el plaguicida. Entonces ese programa ayudó mucho a que la gente tomara conciencia de cuándo aplicar, en qué momento aplicar, cuán lejos de la casa debe estar aplicándose, evitar la acumulación de aplicaciones porque mucha gente se bañaba, primero ellos y después bañaba el cultivo, después bañaba la papa. Sí. Y muchas situaciones se dieron también porque había mucha gente que producía repollo, después que el repollo estaba encima del camión, iba y lo bautizaba para que llegara sin un gusanito a la capital. Pero en ese momento los gusanos le ganaron la guerra a los plaguicidas. Llegó un nivel de situación de que usted le aplicaba lo que sea al bendito gusano. Y estaba inmune. Quedaba inmune. Hasta que se dejó un tiempo de sembrar repollo en el Valle de Constanza y se fueron para la loma. Cuando de repente otra persona vino y comenzó a decir, yo puedo sembrar repollo aquí también. Comenzaron de nuevo a sembrar repollo, pero en ese momento llegaron moléculas que son menos tóxicas que la sal de cocina, que el café que usted bebe, que la pirina, que el acetaminofén. Entonces muchos plaguicidas tienen el control del momento de aplicación, la elección, pero también son muy poco tóxicos. Hay una nueva era, hay una nueva situación de los plaguicidas que se están utilizando hoy día, en donde nosotros encontramos que es una gran alternativa, pero es una alternativa que ayuda y siempre hemos visto que los plaguicidas es una herramienta, no es la última herramienta, hay otras herramientas que se deben utilizar antes de tomar la decisión de usar el plaguicida. Sí. Bueno, 35, 40 años atrás, siendo yo muy muchacho, niño prácticamente, en los pueblos que no se usaba la plaguicida, no había el uso de esos fertilizantes, esos agroquímicos, veíamos que la gente cultivaba todo orgánico, pero sembraba el maíz se daba, una mata le llevaba 3 mazorcas incluso, pero a veces encontraba llena de gusanos. Sembraba la habichuela, y la habichuela se daba muy, muy buena, pero entonces tenía que cultivarla rápida porque llegaba un caracolito pequeñito, que le decimos la babosa, que se comía toda la habichuela, la producción te la llevaba. ¿Cómo ha ido evolucionando? Sí, ¿cómo ha ido evolucionando el mercado de los agroquímicos, la tecnificación del campo, en ese caso? ¿Y cuáles son los beneficios que ha traído para el país y para los propios productores y técnicos? Sí, fíjese, no hace mucho tiempo que todavía un productor que sembraba maíz decía, si no le caen gusanos, el maíz no se da bueno. Sí. Entonces, eso es un problema porque uno quería siempre buscar la manera de que el maíz saliera limpio, que saliera sin un grano dañado y nada de eso.
Pero en el tiempo hemos visto que hay una serie de variedades de maíz que producen no 1 quintal o 2 quintales por tarea, sino 10 y 12 quintales por tarea. Pero esos maíz que producen 10 a 12 quintales por tarea son maíz híbridos. Y son maíz híbridos que producen mucho, pero también les llegan muchas plagas, muchas enfermedades. Entonces eso hace que tengan la obligatoriedad de aplicarse a algún producto para evitar que esa producción, que debe de estar entre 10 a 10 a 12 quintales por tarea, se reduzcan. De hecho, las aplicaciones de plaguicidas, podemos decir que ayuda a aumentar la productividad o a mantener la productividad por encima de un 30 a un 40%. Con los plaguicidas. Con los plaguicidas. Cuando no se usan plaguicidas y vienen las plagas, ya usted sabe que usted va a perder cerca de un 30 o un 40% de la producción, que es donde está la rentabilidad, porque la agricultura es una empresa que usted la siembra para ganar dinero, pero si de repente las plagas se quedan con el dinero que usted se va a ganar, ya no hay ningún tipo de sentido seguir con la agricultura. Sí. También, así como hay cultivos convencionales, hay cultivos orgánicos. Anteriormente, como no existían tantas plagas, se veía que era más orgánico que convencional que existía. Entonces nosotros hemos tenido hoy día el desarrollo de cultivos convencionales y cultivos orgánicos. En el caso de banano, el 90% del banano que se siembra en República Dominicana es orgánico para exportación sobre todo. Entonces tienen que buscar productos que estén certificados por una certificadora que diga que ese producto es orgánico para controlar una plaga o una enfermedad. De esa misma manera, uno de los productos que tiene una demanda espectacularmente grande es el café, pero no existe gente que tenga café orgánico. Se está tratando de comenzar a sembrar café orgánico en la República Dominicana en diferentes áreas y creemos que eso tiene mucho futuro. Pero ¿cuánta gente está disponible para tratar de conseguir un café orgánico? Tiene una demanda enorme a nivel mundial, Sí. pero no aparece, no se consigue. De esa misma manera, hay muchísimos otros cultivos que se están buscando la manera de tener orgánico, pero hay mucha gente que entra y después se sale. Aguacate, mango orgánico, para exportación, y tienen una gran demanda, pero lamentablemente no es cualquiera que sabe manejar una plantación grande para exportación o para consumo local de manera orgánica. Por eso mucha gente termina en una situación convencional, sobre todo cuando estamos tratando el tema del hambre cero. Cuando nosotros estamos buscando aumentar la productividad a nivel mundial, no es posible manejarla a nivel orgánica. Tenemos que terminar en la parte de productos convencionales con el uso de agroquímicos. ¿Qué ha pasado con algunos productos que nosotros los identificábamos como productos criollos de la agricultura antes, y que después llegaron unos productos, yo digo, importados, y que han superado a esos productos criollos, los han desplazado? Por ejemplo, yo recuerdo el tomate riñón, como nosotros lo decíamos, que era el tomate larguito que se parecía a un riñón. Ese tomate desapareció. Tomate Barceló. No, el Barceló es otro, que le dicen Bugalú, ese es el Barceló, sí. Exacto. Pero había un tomate riñón que parecía un riñón precisamente, que era el tomate criollo, que no conocíamos el tomate de ensalada, el tomate chino, como le decíamos después cuando llegó. ¿Qué ha pasado con esos productos? El limón criollo está en extinción también. Sí, fíjese, en el caso del tomate, recuerda que aquí llegó una plaga que le llamaron la mosquita blanca. Sí. En el año 1989. En el año 89, en el año 90, devastó casi todos los centros productivos de tomate. Y eso hizo que se trajera tomate híbrido, que fuera resistente al virus que transmite la mosca blanca. Sí. Entonces, a partir de ahí llegaron insumos agrícolas que controlaban la mosquita blanca antes de que le transmitiera el virus. Y eso hizo que cambiara el escenario. Normalmente aquí se producen entre 15 a 20 quintales por tarea. Hoy día, cuando usted es un productor malo, produce 60 quintales por tarea. Lo que significa que uno dice, bueno, qué malo que llegó la mosquita, pero qué bueno que llegó porque pasamos de 15 a 20 a 60 a 80. Prácticamente 4 veces la producción que se tenía anteriormente. Y desde luego, cuando se cambia la variedad y se cambia el producto, cambia el escenario de la morfología, cambia el brix, cambia la cáscara, cambia todo. Entonces, cuando cambia todo, ya nosotros estamos viendo que hay un cambio en el sector agropecuario, que al final lo que usted quiere es producir más para ganar más dinero en el sector agropecuario. Y por eso se cambió también
y desaparecieron algunas formas de los tomates que se sembraban y se tenían anteriormente. Indudablemente que cuando se cambia la variedad, con eso mismo viene todo el tema de la morfología y todas las características del nuevo producto. En el caso del limón, que es el caso de los cítricos, nosotros tuvimos la presencia de una bacteria que le llaman Juan Lombín, transmitida por un vector que se llama diaforina. Esa plaga llegó al país transmitiendo esa bacteria y no tiene control ni aquí ni a nivel mundial. Aquí nosotros hemos visto morir la cantidad de cítricos en cerca de un 60, un 70%. Los criollos, cítricos los criollos. Sí. Y también los que trajeron como patrón para reproducir los cítricos criollos también han muerto, porque no ha habido manera de nosotros controlar. ¿Y esas plagas de dónde vienen, Ramón? Uno dice de dónde vienen, tal vez vienen de Japón, tal vez vienen de África, tal vez vienen, pero llegan normalmente junto con muchísimos viajeros, por eso se habla mucho de controlar la los plaga controles de la... Sí. cuarentenario. El caso del caracol gigante, el caso de la roya del café, el caso de la broca. Y así, si nosotros vamos sumando y vemos la que teníamos aquí, nosotros tenemos alrededor de 1.772 plagas en 27 cultivos en la República Dominicana. Entonces... Muchas plagas, ¿eh? Sí, muchas plagas y mucho manejo. Claro está que no todas se presentan en todos los cultivos, en todos los momentos. Ahí usted tiene plagas, insectos, enfermedades, maleza, etcétera. Entonces, a medida que pasa el tiempo, van llegando eso y son cada vez más donde nosotros tenemos que poner los mayores métodos de control a nivel cuarentenario, a nivel de puertos y aeropuertos. Y todos los protocolos que se deben de tener y llevar a cabo en cada uno de esos lugares para evitar que entren nuevas plagas y nuevas enfermedades que al final crean serios problemas en el país. Esos controles cuarentenarios y fitosanitarios aquí, ¿funcionan bien? ¿Están bien? Yo diría que sí, que ya con la experiencia que nosotros tuvimos con la mosca del Mediterráneo que entró y paralizó prácticamente toda la producción de invernadero, todas las exportaciones de frutas, vegetales, aguacate, mango. Cuando eso entró, eso paralizó todo y se perdieron cerca de 300 millones de dólares. En ese periodo después, gracias a la gestión del ministro de Agricultura y sobre todo al programa llevado a cabo por el ingeniero Pujols, ayudó a que se levantara esa veda que había con Estados Unidos. Entonces ya comienzan de nuevo a poder exportarse mucha fruta, muchos vegetales, mucho pimiento que se había paralizado de lleno y de rápido todo. ¿Qué lugar tenemos nosotros en cuanto a producción en esos vegetales y frutas para la exportación? En esa zona de Constanza y San José de Ocoa, que es inmensa, que es grandísima. La tecnificación ahí ha sido de primera. Sí, ¿Tenemos un lugar preferencial en el mundo para la exportación de esos vegetales? Sí, no, nosotros siempre los pimientos los exportamos preferiblemente a Estados Unidos por los precios que nosotros conseguimos, la ventaja de exportación, los precios para exportación que son mucho más económicos que muchos otros países, entonces somos, en términos de exportación, costo más bajo. Sí. Ese mismo sentido tenemos nosotros con Costa Rica y la piña. Fíjese que el panorama general en la República Dominicana ha ido cambiando bastante rápido de cara al tema de la reducción de los aranceles y el aumento de la cuota de los 8 productos sensibles que hay. Mucha gente se ha ido moviendo hacia otros cultivos, sobre todo los productos sensibles que siempre nosotros hablamos, como es el arroz, la cebolla, el ajo, la papa, la leche, el cerdo. Entonces mucha gente se ha ido moviendo y se ha ido reorientando. Por eso usted encuentra mucha gente sembrando aguacate, mango, piña, café, etcétera. Y sobre todo, muchas personas jóvenes se han interesado muchísimo en ir a sembrar piña en Monte Plata. Eso es una gran revolución porque hay mucha gente sembrando piña, 50, 100, 200 tareas porque la siembra por un acuerdo, pagando un dinero para que lo asesoren y que se incorporan a toda la producción agrícola. Que nosotros con el tema del relevo generacional de los agrónomos y la participación de muchos jóvenes en la capital se han interesado en invertir en la producción de piña y ha sido buenísimo.
eso. Así mismo hay mucha gente que está interesada en producir pitahaya para exportar a España. En el sur hay una producción inmensa que el presidente ha financiado, que el gobierno está ayudando en eso. Sí, gracias a Dios, sí. Entonces, esa parte es también muy importante en donde nosotros entendemos que va a cambiar mucho el escenario agrícola nacional y se van a ir reduciendo algunos cultivos, aumentando otros. Otro cultivo importante es el coco. Y, por último, el cacao, que ha crecido mucho, con el temor de que pueda ser invadido por la monilia, que es una enfermedad que ha atacado en Centroamérica y nosotros estamos privilegiados que no ha tenido presencia en República Dominicana. Bien, nos quedan 4 minutos, Ramón. Querías insistir en el uso de los plásticos. Me hablabas ahorita del uso de los plásticos de agroquímicos en los cultivos, el peligro que es reciclarlos. Sí, nosotros entendemos que lo plástico es una de las mejores invenciones que tiene la humanidad, porque la humanidad se ha dedicado a producir plástico, pero ese plástico es tan noble y tan bueno, pero que hay que saberlo darle un uso final. Nosotros entendemos que los plásticos se deben de recoger y se deben de reciclar. Nosotros tenemos plástico en el sector agrícola, en los invernaderos, cuando cubrimos los cultivos, en el invernadero cuando en algunos casos cubrimos la cama donde sembramos, en los campos donde aplicamos fumigantes, que cubrimos todo el campo de plástico, en los bananos cuando nosotros le ponemos cuello de monja o cubrimos el racimo completo con un plástico y lo amarramos. Entonces cuando terminamos con esa producción, ¿dónde va todo ese plástico de los envases de plaguicidas, de los bananos, de los cuellos de monja, de los invernaderos? Entonces todo eso debe de existir un programa para recogida, uso y transformación de ese plástico, reciclándolo. Entonces, si nosotros usamos eso, nosotros estamos salvando el sector agrícola nacional, pero también el medio ambiente y la salud de las personas. Y estamos reduciendo la huella ambiental que a la larga nos va a estar afectando. Si usted se fija, nosotros tenemos y estamos generando a nivel mundial cerca de 400 millones de toneladas de plástico, pero de esas 400 millones de toneladas de plástico, nosotros tenemos 7.000 millones de personas. ¿Qué pasará de aquí al año 2050 que vamos a tener 9.000 millones de personas generando plástico? En el planeta, ¿cuántos daños? Estamos daños? hablando de 12.000, no de 400 millones, sino de 12.000 millones de toneladas. Y esas toneladas tenemos que buscarle uso, porque mucha de esa parte va al mar. ¿Y cuánto daño hace ese plástico en el mar? Eso nosotros tenemos que evitarlo. Tenemos que crear programas de reciclar, de buscar la manera de bajar la producción de lo que ya tenemos. Porque en la medida que pasa el tiempo, nosotros vemos que el 79% queda en el medio ambiente, el 12% va a los mares, a los ríos, a los arroyos, y eso debemos de evitarlo. Y eso se evita primero con conciencia, y segundo con programas de recogida de esos envases, y tercero con la reutilización de esos envases en un sistema de reciclaje. Correcto, pero que no se usen para asuntos de consumo humano, ¿verdad que no? Porque sí, indudablemente que usted no va a entonces tener, estaríamos lo mismo. Un plástico que sale de un agroquímico. Exacto. Haciendo biberones para bebé. Es imposible. Imagínese usted, abuelo, la contaminación ahí, entonces ahí vienen los problemas de cáncer después de que fulano nació, el hijo de fulano nació con un brazo atrofiado, muchos problemas le traería entonces en el futuro sí. a la población. Imagínese usted, siendo usted abuelo, hoy domingo, Día del Padre, que tenga usted un bebé consumiendo su leche en un biberón que viene hecho con residuos plásticos. Hecho con residuos plásticos. Contaminado de esos agroquímicos, bueno, de pesticidas. Bueno, señores, muy interesante la conversación con el amigo Ramón Castillo La Chapelle, un experto en asuntos de insumos agrícolas para cultivos, ¿verdad que sí? Sí. De verdad que nos gustaría traerlo otra vez al programa, no muy tardado, para que sigamos hablando del tema, porque me apasiona mucho la agricultura a mí. Yo iba a estudiar agronomía una vez y por asuntos de, qué sé yo, no lo hice, ¿no? Pero me fascina sembrar una mata de maíz, una mata de plátano, me gusta. Así que vamos a dejar la invitación abierta, Ramón, para tratar otros temas de mucha importancia, de gran trascendencia, que el país necesita saber sobre esto de los cultivos agrícolas y de el uso de los insumos y uso de los pesticidas, que son tan peligrosos que la gente a veces desconoce
su grado de peligrosidad. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy domingo, Día de los Padres o Día del Padre, aquí en República Dominicana. Y el próximo domingo entonces volveremos con otra emisión similar. Pasen todos muy buenas tardes.